Bienvenidos al canal, nueva aventura. Yo hoy estoy en Begís, en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, un pueblo que es muy conocido por el agua que tiene, en el cual vamos a recorrer un paraje natural que es hasta el nacimiento del río Palancia, que es un río que nace y muere en la Comunidad Valenciana. Y también quiero que descubramos todos los encantos que tiene Begís, que tiene un acueducto, su iglesia, castillo, etc. Y no me enrollo mucho más y nos vamos de ruta. Hemos aparcado aquí en el paraje de los Clóticos, que es donde está el agua del manantial, donde se embotella el agua de Begís, que cuenta aquí que hay un cartelito informativo que lo podéis leer aquí detrás, que os cuenta que esta finca la compró el ayuntamiento en el siglo XX por 6 euros. A través de una canalización se lo llevaban a la fuente del pueblo, donde unos vecinos empezaban a comercializar el agua, llevándose las garrafas a Valencia para venderlas. Y en la actualidad, desde el año 1985 hay una embotelladora que es la que vende el agua en supermercados. Vamos ahora a visitar la fuente de los Clóticos y luego a empezar la ruta por aquí. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo de mi Wikiloc, donde empiezo aquí la ruta. Aquí tenéis la fuente de los Clóticos, en la cual nace el agua a través de la montaña por la filtración de las rocas. Y veis los caños, no da abasto ni a salir el agua que sale por la piedra. Pero justo antes del parking aquí hay un cartel que pone nacimiento del río Palancia, que es la dirección que vamos a ir. Y justo detrás de mí veis que está una tubería, pues es la tubería que va canalizada desde la fuente de los Clóticos hasta la embotelladora de aguas de Begís, que es esa nave que se ve ahí detrás. Y me encuentro por aquí un cartel que indica El Toro a 8 kilómetros, que es una población que está aquí también cerquita, pero no sabía que estaba tan cerca. Pero ahora lo que quiero es que veamos una aldea que hay aquí abajo. Empieza a escuchar el río por aquí detrás, que hay un puente que cruza el río Palancia y las casitas que se ven. Vamos ahora, que esto se llama El Molinar, que es una aldea que pertenece a Begís, que no está habitada porque está bastante apartada. Aquí unas vacaciones, un verano, lo que sea, mirar qué vistas, qué río y la naturaleza, que es lo que más se disfruta. Y estoy entrando en el Molinar. Mirad aquí lo que pone. El Molinar, propiedad privada. Bienvenido seas, disfruta tu visita sin molestar, las actividades y descanso de los residentes. No entres en las casas, no transites en traje de baño, hay perros guardianes. Pues muy bien, ¿qué hacen? Porque ya que venimos hay que disfrutar de ello, pero sin molestar a la gente, que creo que hoy no está ninguno. Pero mirad qué entrada tan rústico todo, las piedrecitas. Que esto, claro, hay casas, mira, esa se vende. Aquí me venía yo a hacer una paella o algo. Claro, aquí hay que venir andando, ¿eh? Eso sí, andando en bicicleta. Hemos visto que hay un hombre por ahí. Las escaleras que van a la casa esta de arriba. Y esto parece una área recreativa o donde tienden, no sé qué es. Si alguien sabe para qué es esto, que me lo diga. Con vistas al río. Es precioso, ¿eh? Esta aldea. Mirad. Mirad qué bonito. Y continúo por aquí visitando lo que sería la plaza del Molinar. Mirad qué bonito. Todo de piedra. Mira, aquí pone un letrero que pone homenaje al labrador del Molinar. Y tiene aquí arriba una virgen tallada en el balcón. Parque infantil, o sea, tiene de todo. Esto está muy bien pensado. Que tiene por aquí el parquecito. Bueno, el parquecito. Tenéis un tobogán. Y se oye el agua todo el rato de fondo con los pájaros. Mirad aquí lo que han ideado, que hay como una plataforma a través de unos hierros que sube hasta la carretera allí para cargar cosas. Como no llegan aquí los coches, pues supongo que allí que hay un camino, llegan los coches a través de este hierro, lo dejan hasta la plataforma esta. Y no os perdáis esto que pone aquí acotado de pesca, el cartel un poco así antiguo, pero mirad aquí, en el Molinar, lo que me encuentro.
Mirad qué poza más bonita con una pequeña cascada del río. Ahora es cuando viene el dilema de siempre, de es por dónde cruzar, porque justo aquí parece que se puede cruzar, pero hay dos trozos y luego creo que viene el río otra vez. Entonces no sé muy bien por dónde cruzar. La ruta la podéis seguir en Wikiloc, que la estoy subiendo, y luego os pongo el enlace en comentarios. Pues no había que cruzar el río como yo pensaba. Me he encontrado unos señores que me han explicado muy bien que no era por ahí, que el nacimiento del río era por otro sendero. Y nada, hemos disfrutado de la aldea, que yo pensaba que era de Begís, y resulta que me he encontrado este cartel que está en todos los pueblos a la entrada y salida de la Comunidad Valenciana, en el que me indica que pertenece al Toro, y yo pensando que pertenecía a Begís. Pero se ve que esta parte del río ya es término municipal del Toro. Y nada, para que luego no me comente nadie y me diga que esta aldea pertenecía a Begís. Así que vamos a seguir con la ruta y a ver si consigo encontrar el sendero bueno. Ya va haciendo calor y todo cuesta para arriba. Yo pensaba que iba a ir pegada al río, pero hay bastante camino en subidita, lo veréis en el Wikiloc, el desnivel que hay, porque llevo como 10 minutos subiendo para arriba. Pero está todo señalizado, también si venís en un coche así estilo 4x4. Sí que podéis llegar más cerca del nacimiento, pero hay que andar y hay que bajar un poquito de calorías. Y tras un par de kilómetros desde la aldea del Molinar, que pertenece al Toro, me encuentro que el nacimiento y toda esta parte pertenece al Toro. Yo pensaba que era Begís, término municipal, pero no. A partir de la aldea para arriba, el nacimiento del río Palancia y el estrecho del Cascajar, que es el final de la ruta esta, que está aquí señalizado, pertenecen al Toro. Y lo primero de la gincana es que toca cruzar el río por ahí por unas piedras y unas maderas que hay. Y pone, creo, el cartel que hay que cruzarlo 3 veces. Así que nada, toca cruzar y aventurarse un poco por la montaña. Otro cruce por el agua. Yo pensaba que había un puentecito bonito que había visto en las fotos de la ruta, pero creo que no es por aquí el puente bonito. Vamos a confiar en las maderas que alguien con buena intención las ha colocado y toca cruzar. Pues nada, toca cruzar otra vez el agua, así que creo que al final nos va a tocar mojarnos, o igual esquivándolo por ahí se puede un poco seguir la ruta. Pues ya casi llegando al final, los ponía 800 metros, pero llevamos rato para hacer 800 metros, yo no sé si me he perdido o qué, pero estoy todo el rato, voy pegado al río y está aquí abajo por el sendero y se ve una cascadita ahí porque está todo lleno de matorrales que tapa hasta el agua. Y mirar todos los cortados de montaña que hay para aquí arriba, que es a través de donde nace el río, todo a través de las filtraciones de la montaña. Pues ya estamos por aquí, por el nacimiento del río Palancia, que al final me he tenido que chopar. Y mirar las entradas aquí, justo en la montaña, que es donde nace el río Palancia, que parte de aquí en el término municipal del Toro y acaba en Sagunto, desembocando en el mar Mediterráneo, unos 85 kilómetros más o menos. Mirad por aquí toda la imagen de estos cortados de montaña, que se supone que hace muchos años salía mucha agua, por eso hay estos cortados aquí tan bonitos. Mirad qué paisaje, todo el brillo del reflejo del sol en el agua. Bueno, pues son varios nacimientos a través de la montaña, porque aquí hay otra vez agua del río. Mirad esto. Pues nada, había que mojarse. Mirad qué detalle han tenido ahí de poner una sana roca para cogerse, porque si no, aquí más de uno. Mira, sale agua aquí abajo y aquí no. El enclave es una maravilla. Mirad para arriba. Todo lo que hay para arriba, ¿eh? El cortado de montaña. Mirad lo que han puesto aquí para ir subiendo.
Y aquí hay otra poza. Bueno, pues continuamos por aquí. Mirad los cortados que hay. Es que son metros y metros para arriba todo. Mirad. Es precioso, ¿eh? Llevo rato trepando monte arriba por las piedras y las pozas que hay, que es bastante largo y es un desfiladero enorme. También no me acordaba, me he acordado ahora que es bastante peligroso mirar todas las piedras que han caído de la montaña, porque estos son metros para arriba. Recomiendan traer un casco por si hay algún tipo de desprendimiento. Espero que no, porque yo no me he traído casco ni nada. Así que voy a llegar hasta aquí y voy a dar la vuelta ya para bajar. Dirección Vejís, porque se acerca la hora de comer y creo que nos van a cerrar el bar que vayamos o donde encontremos para comer. Así que os recomiendo esta ruta. Si venís en verano, es fresquita el agua, porque no lo he comentado, pero estaba congelada. Así que voy a dar la vuelta aquí. Lo podéis ver en el Wikilog, todo el recorrido. Pues ya por aquí, por Vejís, ya me he podido cambiar las zapatillas, que las lleva mojadas. Creo que es el primer vídeo que me acuerdo de traer unas zapatillas y me las chopo y me las he podido cambiar. Y así que vamos ahora a comer. Por aquí, por la plaza que se ve aquí detrás, la iglesia, y vamos ahora, en breve, os comparto la experiencia en Vejís, cómo es el pueblo y los encantos que tiene. Pues siempre se hace tarde los vídeos como hoy y al final hemos encontrado un bar, que es Bar Los Greñas, se llama, que está en la misma plaza y por lo menos nos han hecho unos bocadillos para alimentarnos un poco, porque aún queremos dar la vuelta por el pueblo para compartirlo en el vídeo y conocer un poquito Vejís. Así que vamos a comer y ahora os enseño Vejís. Pues ya comidos, toca disfrutar del pueblecito de Vejís y estoy ahora mismo en lo que es la plaza del ayuntamiento, que mirad aquí qué placita más bonita tiene y qué edificio tan bonito, que se ve allí el escudo donde están las banderas, el escudo de Vejís, que está tallado a piedra. Y si venís por aquí y queréis tener un poquito más de información más detallada sobre historia y rutas, en este arco se encuentra información turística que abre los sábados y domingos. Yo he venido hoy un día entre semana y está cerrado. Uno de los edificios más emblemáticos del pueblo es esto, que es la ermita de la Virgen de Loreto, que es la patrona del pueblo y es del siglo XVIII. Me voy a acercar ahora y así os enseño a ver, porque creo que la puerta está abierta, pero creo que no se va a poder entrar, como siempre me pasa. Acabamos de comer y es tarde y no lo veo yo con pintas de que se pueda visitar, pero no, igual han abierto porque es aire, ¿eh? Pero bueno, tenéis aquí un código QR con toda la información, donde podéis ver aquí unas pequeñas imágenes de cómo es. Se ve aquí que es muy bonita y pone que tiene un zócalo cerámico del siglo XVIII también. Y paseando por callejuelas me encuentro lo que es la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que es del siglo XVI-XVII. Y mirad que tiene aquí la puerta de la iglesia, que es de estilo renacentista. Y por aquí pegada a la iglesia, mirar esto, que son unos arcos que pone que es antiguo porche del antiguo ayuntamiento del siglo XV. Mirad qué rincón tan bonito, típico para venir la gente mayor aquí en los banquitos y sentarse aquí a disfrutar del fresco de la tarde. Está todo señalizado dirección al castillo. Mirad qué callecitas tan bonitas. Todo el entramado de callejuelas que hay por aquí. Para llegar hasta el castillo hay que seguir subiendo, pero vale la pena, que es un sitio bastante tranquilo. Y aún me mataré subiendo las escaleras. Pues esto viene muy bien para bajar la comida, porque el castillo está en todo lo alto. Parecía que no, pero está alto. Y hay que seguir subiendo por aquí, por todas las cuestas, hasta arriba del todo. Así que para bajar la comida nos va a venir bien. Y ya por fin en lo alto del castillo, disfrutando de estas vistas, que como sabéis me encanta siempre ir al mirador más alto a verlo todo, a contemplar las vistas, aunque tengo vértigo, pero me gusta disfrutarlo con seguridad, con cosas estables. Y contaros que la historia de Vejís se remonta al año 1228, tras la conquista de Pedro Fernández de Azagra, un señor de Albarracín, el que Vejís lo incorpora al reino cristiano que el rey Jaime I creara en Valencia.
Y desde entonces, pues lo que es hoy en día la iglesia era la antigua mezquita, y a partir de ahí fue creándose el pueblo de Begís, que hoy en día tiene unos 400 habitantes, de los cuales hay muchísimas casas porque son segundas residencias de gente que vive pues en Valencia, en Teruel, etc. También disponéis del Museo de Begís, donde podéis conocer un poquito más la cultura de estos pueblos y saber un poco más, y también tiene aquí un punto de información turística, donde también, según nos informa aquí, tenéis una aplicación que se llama Explora Alto Palancia, donde podéis descargarla y saber un poquito a través de los códigos QR de cada cosa que estáis visitando y que podéis ver y que podéis hacer. El horario del museo son los sábados durante mañana y tarde y el domingo por la mañana. Y de los edificios más importantes que podemos encontrar está el acueducto, que tiene tradicionalmente origen romano, que es aproximadamente del siglo XVI y tiene 7 arcos, de los cuales 2 han sido reconstruidos en su última reforma, y es monumento nacional desde el año 83. Mide 125 metros de largo y es uno de los edificios más bonitos que podemos encontrar en Begís. Hay yacimientos con pinturas rupestres que tienen más de 2000 años. Ya casi yéndome, descubro que hay una cascada y un puente y una zona que no había visitado aquí en Begís. Yo digo, no me puedo ir sin visitarlo, que es de lo más bonito. Y casi que me pierdo esto. Yo no me lo perdonaría haber visto luego imágenes de alguien que me hubiera puesto que esto está aquí y que yo hubiera venido hasta aquí y no lo hubiera podido compartir con vosotros en el canal. Así que imaginad la rabia que me podía dar esto en casa de verlo. Y mirar por aquí la diferencia de caudal que tiene el río Palancia desde el nacimiento que fuimos esta mañana, que salían unos pequeños hilos de la montaña. Aquí la cantidad de agua que hay, ya que hay varios manantiales y fuentes que van aumentando el caudal a lo largo del río. Y por aquí en esta rotonda tenéis el símbolo de Aguas de Begís, que es el logotipo que aparece en las aguas que se embotellan en la envasadora, en la fuente de los Clóticos, que os expliqué antes en el vídeo. Y está aquí representada en esta rotonda como símbolo de Begís. Así que espero que el vídeo os haya gustado, os suscribáis si no estáis suscritos, y si os apetece compartirlo con alguien, os lo agradecería. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en la siguiente aventura.